Buenos días a todos y todas. Estoy muy contento de iniciar este ciclo de entrevistas en CERMI, en la Casa de la Discapacidad, y hoy queremos dar la bienvenida a un amigo del CERMI, a un referente también en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, que es Vicent Flores Calero. No voy a adelantar nada porque prefiero que sea él mismo quien se presente y que nos pueda contar algo de su historia, de todo lo que fue su travesía por el ámbito judicial, hasta llegar al Comité de las Naciones Unidas con un caso que vamos a presentar, el caso del propio Vicent Flores Calero, en el ámbito del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vicent, buenos días, bienvenido al CERMI. Es un placer tenerte aquí con nosotros y con nosotras. Y quería pedirte eso, que te presentes y que para quienes no te conozcan sepan un poco sobre ti. Muy bien. Bueno, primero agradeceros la invitación y que pueda explicar mi caso aquí. Mi nombre es Vicent Flores Calero, soy de Barcelona, nací en Hospitalet de Llobregat un 5 de julio del 79. Después de un tiempo, pues cuando tenía 21 años, decidí ingresar como policía, agente de la Guardia Urbana. Y nada, pues tuve un accidente el 20 de mayo del año 2009 que me causó unas secuelas importantes en el pie, en la espalda también, y bueno, pues eso me desencadenó con una discapacidad sobrevenida. Vicent, en tu caso, los que hemos tenido noticias de tu caso, sabemos que has pasado por un largo ciclo de batallas judiciales, un largo periplo a través de todo el sistema de justicia interno español, y que finalmente tu caso llega al ámbito, al conocimiento del ámbito de las Naciones Unidas, de la protección de los derechos humanos y en concreto en el ámbito del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo fue para ti tomar la decisión de llevar adelante toda esta aventura, si me permites la expresión, que suponía ir agotando la vía interna para poder llegar hasta el comité? ¿Has encontrado dificultades en ese camino? Bueno, de hecho, llego hasta Naciones Unidas. Yo, cuando se empieza todo mi proceso, no era ni consciente dónde podría llegar. Como ya os he dicho, yo tengo un accidente, trabajaba como agente de la Guardia Urbana. Desde Central me comunicaron que había una violencia de género delante de un supermercado, que estaba un hombre agrediendo a su pareja. Entonces, justamente la semana anterior, pues habíamos tenido un caso en Barcelona de una muerte de una mujer en la vía pública. Entonces, teníamos órdenes de todo el tema de violencia de género, evidentemente, pues ir con mucha más diligencia, mucho más rápido. Pues tuve la mala suerte de que en un cruce me arrolló un vehículo que me dejó el pie afectado, pero aquí no viene la parte más rocambolesca, sino es cuando estando de baja veo un robo con fuerza a una señora mayor, le roban la cadena de oro, le pegan un tirón y tengo una intervención en que a la hora de reducir al delincuente pues me acabó provocando unos daños irreversibles en el pie. Mi sorpresa fue que en vez de reubicarme o tener una recompensa en ese sentido de un reconocimiento público, no solo es eso, es que me expulsan del cuerpo por razón de mi discapacidad. Como dicen, como ya no estás bien, ya no nos sirves, vete a la calle. Y ahí empieza mi periplo. Yo, por desgracia, ya había vivido todo lo que es el ámbito de la discapacidad, porque mi padre tuvo un accidente laboral también, cuando yo era pequeñito, que se quedó tetrapléjico. Tuvo un accidente aquí en Guadalajara mientras estaba trabajando y siempre había estado muy vinculado al sector del tercer sector, ¿vale? Yo era consciente de que una persona con discapacidad puede hacer multitud de tareas
como actualmente lo estoy haciendo. De hecho, soy profesor y en ningún momento me plantearon que no podía hacer. Dentro de la policía había multitud de trabajos en el cual yo podía hacer, coger el teléfono, picar denuncias, intendencia, no sé, muchas cosas. Yo eso lo tenía claro. Fue ahí cuando me pongo en contacto con un compañero que había estudiado conmigo en la universidad, que pertenecía al cuerpo de Mossos d'Esquadra, Evaristo Camacho. Él tuvo la desgracia de perder el brazo y entonces digo, él había pasado 2 años antes lo mismo que había pasado yo con el pie y digo, Evaristo, ¿cómo lo has iniciado? Y esa persona, junto con Ángel, que es el presidente de otra asociación de Mossos d'Esquadra con discapacidad, son las que me van asesorando en inicio. Entonces, es un procedimiento judicial que depende de la jurisdicción ordinaria contencioso administrativa, todo y que es muy específico porque son temas de discapacidad, función pública y tema de seguridad social. Presento una demanda, la gano en primera instancia, pero tengo la desgracia que en el Tribunal Superior de Justicia me la tumban, la pierdo. Hacen un cambio de magistrado y hacen un corte y pega de otro compañero de Figueras, que también llegó a la ONU después de mí, en el cual nos aplican un régimen jurídico que ni tan solo es de aplicación para mí, que se extinguió en el año 93, que eran clases pasivas. Nosotros somos régimen general, como podría ser un panadero, un mecánico o cualquier otro trabajador. Eso es un juez que nos hizo esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hablo del año 2012. Entonces, a nivel judicial, no tengo más estamentos que recurrir, no tenía la posibilidad de ir al Tribunal Supremo entonces y solo me queda la vía del Tribunal Constitucional. Con tan buena suerte, que también está ahora de actualidad el Tribunal Constitucional, que fui a parar una sección en la cual el magistrado había fallecido y entonces había cola de expediente y ahí se eternizó y cuando nombraron al sustituto finalmente pues lo desestimaron. Subí otro estamento, tuve que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el cual bueno, pues solo cogen un 6%, entonces era un 2%, ahora están en el 6%, y no lo admitieron en mi caso. Fue entonces cuando me pongo en contacto aquí con CERMI, les planteo la posibilidad de ir a Naciones Unidas, al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces estaba Leonor Lidón, de delegada de la Convención. Vio viabilidad, además. Una cosa que era importante es que nosotros en todos los procedimientos judiciales alegamos vulneración de derechos fundamentales y la no aplicación de la Convención de la ONU, que como sabrán muchos de los oyentes es de aplicación, es invocable y aplicable. Es decir, un Estado cuando se compromete y ratifica una convención internacional forma parte del ordenamiento jurídico interno. Por desgracia, todavía hay muchos órganos jurisdiccionales que no lo tienen claro. Sí que es cierto que la tendencia ha cambiado y entienden que se tienen que aplicar y como mínimo se han de interpretar. Entonces CERMI me apoyó a nivel porque podía representar la causa de un colectivo, no es Vicent Flores, sino era lo que representaba en aquel momento y tuvimos la suerte que lo admitieron a trámite y posteriormente, eso fue en el 2015, aceptan el caso. Y en el año 2019 dicen ya el primer dictamen favorable, que luego les dan un periodo de tiempo a la Administración, al Estado, en este caso a España, para que ratificar o intentar hacer algún cambio normativo. Y bueno, seguimos estando a la espera todavía. De hecho, estamos en el 2022 y todavía el Ayuntamiento de Barcelona niega mi reincorporación como agente o un puesto adaptado según a mis capacidades funcionales. Vicent, entiendo que te has sentido desamparado por instituciones públicas en España. Entiendo que has encontrado aliados en este camino en la búsqueda de justicia y de reconocimiento de tus derechos. ¿Cómo valoras, por un lado, la colaboración que te prestó el CERMI? Y por otro lado, ¿qué valoración así a nivel general haces del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como garante del cumplimiento de la Convención? Vale.
Yo quiero hacer una distinción entre lo que es la propia administración y las personas que la componen. Durante todos estos años he encontrado personas dentro de las administraciones públicas totalmente válidas, pero sí que es cierto que lo que es el aparato no funciona. Y en el caso de las personas con discapacidad, bueno, nos queda mucho trecho por recorrer. El primer estigma es que dicen que una persona con discapacidad no podía trabajar. Mezclaban tipos de incapacidades con grados de discapacidad. Gente que nos estaba gobernando no entendía que una persona incluso con gran invalidez pueda trabajar. Entonces yo les ponía el ejemplo de diputados, de congresistas que con gran invalidez estaban trabajando. Ahora tenemos el caso más ejemplarizante, Echenique, por ejemplo. Nadie discute que no pueda estar ejerciendo, ¿no?, un cargo público, y antes era científico. Pues se quedaban así sorprendidos ciertos políticos. Todo y que a lo mejor una semana antes en el pleno del ayuntamiento, habían aprobado la Convención de Naciones Unidas, la aplicación, o que estaban con el espíritu de la Convención de las Personas con Discapacidad, pero luego no la aplicaban para sus ayuntamientos. Tenemos un problema a nivel de nuestro colectivo, sobre todo policial y bomberos, y otros como puede ser la brigada municipales o los ayuntamientos, porque cada administración local es un mundo. No es la autonómica, sino puede ser un pueblecito pequeño de 4.000 habitantes que han hecho a una persona, hasta uno grande como de Barcelona, que aunque invoque la Convención para los Refugiados, luego no la quiere aplicar para sus trabajadores. Tenemos estas disfunciones que, claro, te generan un cierto rechazo o animadversión respecto a esa administración, pero sí que es cierto que me he encontrado gente pues, muy válida. A lo largo de estos años, además, hemos ido conociendo personas y hemos ido tejiendo un grupo humano asociativo, pues desde Madrid con José Antonio, Encarna en Valencia. Esto ya es a nivel asociativo de la Asociación de Policías Locales con Discapacidad. No solo de eso, sino también de políticos de diferentes grupos de formaciones políticas, técnicos, instituciones como CERMI que me han brindado su apoyo desde el minuto uno, e incluso otras a nivel regional, Canarias, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria también estuvimos en contacto. CERMI en ese sentido se ha puesto a disposición. Es más, creo que cuando pasó la aceptación de Naciones Unidas, en el congreso que hacéis anualmente se trasladó la posibilidad de trasladar todo esto a las diferentes delegaciones para que lo tuviesen en cuenta si les llegaba un caso similar. Bueno, perdón, y evidentemente sí. Luis Cayo, claro que sí. Sí. No me voy a olvidar porque él dio de alguna manera, cuando estaba Leonor y luego Jesús y ahora tú, sí. Vio que había recorrido y además es muy difícil aguantar 13 años a nivel judicial. O sea, el aparato administrativo está montado de tal manera que una persona que aguante, bueno, llevo 14 y voy a hacer 14 años y todavía no me he reincorporado, pero llegar hasta Naciones Unidas es muy complicado. Te pueden condenar en costas. A nivel judicial no es nada barato. De hecho, tiene unos costos importantes. Bueno, por suerte yo me pude reinsertar laboralmente. He ido supliendo como he podido también los gastos. Y aquí con con vuestra inestimable ayuda, si no, no lo hubiera conseguido. Pero ya le digo, ahora ha vuelto a empezar otra vez. Claro. Te retrotraigo en la historia, ¿no? Cuando conoces el dictamen de tu caso por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿tuvo algún impacto esto en tu vida? ¿Qué significó para ti ese dictamen? Yo cuando me lo comunican no era porque me lo esperaba como 2 años más tarde. De hecho, normalmente las resoluciones de los dictámenes tardan entre 5 o 6 años. En mi caso tardaron 4. Entonces, la verdad es que no me lo creía. De hecho, me senté en el sofá, me acuerdo que estaba mi hijo y luego se lo expliqué a mi mujer. Y yo pensaba que eso iba a abrir muchas puertas, pero es que a día de hoy, eso fue en el 2019. Llevo 3 años y no ha servido todavía de nada. Como para reinsertarme laboralmente en el Ayuntamiento de Barcelona. Hemos asistido recientemente y no tanto, pero hemos asistido a algunos pronunciamientos judiciales favorables al reconocimiento del derecho a la segunda actividad en el caso de discapacidad sobrevenida de policías locales. ¿En qué medida crees que tu caso
y tu trabajo además, luego voy a preguntarte sobre ello también, pueden haber contribuido a establecer un punto de inflexión para las policías locales? A ver, el hecho de tener no solo un dictamen, sino es que tenemos 4 dictámenes ya favorables. Tenemos, el mío fue el primero, el segundo fue el compañero de Figueras, el tercero fue el compañero de Hospitalet y el cuarto el de Mosso, que también ya le han estimado y la resolución ha sido favorable. Es decir, tenemos 4. Eso evidentemente es conocido por los letrados y lo adjuntan luego en las demandas desde origen, por aplicación de la Convención, siempre y cuando se deje reflejado que es una vulneración de derechos fundamentales. Eso abrevia, de hecho, gracias a eso hemos hecho algún cambio normativo en alguna comunidad autónoma y ya entienden, la primera batalla, por decirlo así, o la primera lucha era no perder el puesto de trabajo, que eso es lo que queremos, al fin y al cabo. Una persona que ingresa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como policía o como bombero, mayoritariamente, o lo que prima aquí es la vocación. Es una persona que entra y que por motivos de una discapacidad sobrevenida, que son hechos que no son voluntarios, que son sobrevenidos, tenga que perder su trabajo, simplemente que lo reubiquen. Esa batalla a día de hoy en bastantes comunidades la tenemos ganada. Sí que es cierto que aún queda algún municipio, alguna provincia que nos llega algún caso, pero es reversible, puesto que luego normalmente lo acabamos ganando. Pero puede estar 3 o 4 años esa persona fuera de la calle. Esto es un estigma, porque la gente luego sufre. Empiezas con una discapacidad física, pero acabas con una psicológica también, porque de la noche a la mañana te cambia todo. Todo es todo, tu modus vivendi. Entonces hay un periodo de aceptación, de negación, hasta que lo aceptas y lo sobrellevas también a nivel familiar. En muchos casos, pues eso provoca separaciones, que se añade a la mochila, incluso, que es algo que también detectamos, el tema del suicidio dentro de nuestro colectivo, que había aumentado exponencialmente. Ya de por sí es un colectivo que hay mucho suicidio policial. Si la agravas con una discapacidad y de otros factores, pues teníamos un índice elevado de personas que se habían suicidado. Vicente, ¿puedes contarnos acerca de la labor desempeñada por la AILPOLT y cómo está siendo tu trabajo al frente de esta entidad, de esta asociación? Yo ahora estoy muy tranquilo, porque me acompaña aquí un compañero, José Antonio, que yo lo conocí aquí un día, me presenté aquí en Madrid, me cogí un AVE, se puso en contacto conmigo. Digo, pues me voy a verte. Y me cogí un AVE, quedamos en Atocha, nos tomamos un café con leche en un bar de enfrente, y es lo que he ido haciendo a lo largo de estos años. Y al final hemos creado amistad, de hecho vino a mi boda y todo. Y hemos ido creando un grupo humano de personas que hemos ido dando apoyo a otras. Al final es el tejido asociativo lo que nos ha generado, yo creo, estar hasta donde estamos. Es tal que tenemos personas que encabezan la asociación a nivel autonómico en diferentes regiones. Pues tenemos una en Andalucía, en Murcia, en Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, en Madrid. Han habido cambios también en otras comunidades, teníamos en Cantabria, en Baleares, en Cataluña. Bueno, vamos apoyando a medida posible como podamos a los compañeros que se ponen en contacto con nosotros. Hay algunas comunidades que por suerte lo tienen mejor regulado y no tenemos tantos afiliados, pero incluso se ponen en contacto personal desde limpieza hasta gente de la brigada, o incluso ya familiares de amigos que se ponen en contacto con nosotros e intentamos orientarles y les damos una salida digna. Vicente, voy a pedir si podrías valorar los avances ya en el plano más general en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad en España. ¿Qué valoración haces de los avances, de los retrocesos, de los aspectos que quizá quedan un poco más estancados en España? Yo aquí voy a ser pesimista porque yo veo el vaso medio lleno. Queda mucho por recorrer. Si en mi caso, con un dictamen de la ONU, que es el máximo órgano a nivel internacional de los derechos de las personas con discapacidad, el cual emite un dictamen favorable, y el Ayuntamiento de Barcelona, en el cual tiene un instituto de discapacidad muy potente y está reconocido, y así lo han premiado recientemente, choca con que luego no aplique un dictamen del propio organismo en el cual se basan ellos. Entonces, hay unas disfunciones que yo aquí, mi opinión, mala. O sea, no puede ser positiva, porque siguen rechazando la aplicación de ese dictamen. Y estoy trabajando dentro de la Administración como profesor. Es algo que no tiene sentido. El propio Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, tiene
un área de educación. Yo podría estar trabajando de profesor, si quieren, porque además tenemos una ley de coordinación de policías locales tan buena que dicen que puedes trabajar dentro o fuera del cuerpo. Es decir, si fuera periodista, pues podría trabajar dentro de un gabinete de comunicación del ayuntamiento o en otra área, no lo sé, donde allí pudiese desempeñar. Y si no, pues durante un tiempo formarme para poder ocupar ese puesto también. Es decir, creo que las personas tienen muchas capacidades, creo que está más que acreditada que hay muchas personas con discapacidad que aportan muchísimo. Nadie duda que Stephen Hawking no podía hacer nada, ¿verdad? Sí, tenía una mente brillante, pero hay muchas personas con discapacidad que pueden aportar y sobre todo el derecho al trabajo, más allá de lo que se suele decir a nivel constitucional, sino una persona que ya ha conseguido un puesto dentro de la administración pública, hay muchos sitios donde pueden reubicarte, muchos. Vicente, para terminar, ¿qué crees que se puede hacer para evitar que se repita un caso como el tuyo? Si pudieras sintetizar las medidas, las estrategias, los cambios legislativos, pero una síntesis, ¿qué sería lo fundamental desde tu punto de vista que tendríamos justamente que evitar para que se repita un caso como el tuyo? Yo ahora mismo, es que claro, a nivel jurídico, yo ahora estoy haciendo el doctorado de Derecho, pero es que no acabo de entender porque la normativa ya la tenemos. Simplemente se ha de aplicar. Ahora bien, para poner estrategias en concreto, una de las que yo pondría, por ejemplo, es tener en las administraciones públicas de cierto tamaño o a nivel comarcal, que siempre hay consejos comarcales, tener la figura, igual que está el técnico de igualdad, pues la figura del técnico de discapacidad. El propio Ayuntamiento de Barcelona tiene un instituto de discapacidad, que le pregunten si me tienen que reubicar o no. En este caso Barcelona, pero otros ayuntamientos, simplemente teniendo un técnico a nivel de consejo o a nivel provincial, no sé, ahora pongo el caso, Diputación de Barcelona, claro, yo intento extrapolar a la zona donde me ha sido afectada, pero entiendo que otras provincias o comunidades autónomas no tengan tantos recursos, pero dotar de una persona para la provincia o para la comunidad se solucionaría muchas cosas. Personas que tengan conocimiento del sector de la discapacidad, que tengan conocimientos a nivel jurídico y, sin más no, solicitar a entidades como puede ser el CERMI, por ejemplo, que opinan sobre este caso y luego que esos dictámenes o resoluciones o informes sean vinculantes y los acaten. Es decir, tenemos un 10% de la población, ¿no?, por los informes que puede estar afectada con una discapacidad. Dentro de la administración no hay tanta gente reconocida. De hecho, desde que me sucedió a mí, hemos ido recopilando datos, pueden haber alrededor de unas 400 personas en Barcelona de 3.000. Ya estaríamos en los últimos 22 años. La gente que se ha ido, gente que ha fallecido ya, estamos en ese entorno del 10%. Y esas 300 personas totalmente podrían haber sido reubicadas. Muchísimas gracias, Vicente Flores Calero, por estar en esta entrevista con el CERMI estatal. Agradecerte no solo que hayas accedido a ser entrevistado, sino también por tu ejemplo de lucha y de perseverancia en relación justamente con la vigencia y con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y aprovechar a ver si la actual alcaldesa, Ada Colau, que su presidente aquí del CERMI, Luis Cayo, le remitió una carta a ver si quiere aplicar de una vez por todas el dictamen y pueda reincorporarme en mi puesto de trabajo. Gracias, de verdad. Gracias.